Buenos días, jóvenes. Continuando con la planificación, ya esto sería pues tema de parte del tercer parcial. Vamos a revisar pues lo referente a la parte de los conductores. Conductores para cableado en general. Eh, ya pues hasta el momento ya hemos revisado pues la parte de los alimentadores, el cálculo necesario, establecimos pues ya todo lo que es la carga en base pues a los circuitos ramales, ya sean pues de potencia o de iluminación, y ya se puede pues hacer pues, el diseño del cálculo de los alimentadores. Básicamente ahora entonces lo que falta es pues la selección de los conductores y también pues ver unas correcciones que hay que hacerle pues a los cálculos que hemos realizado cuando hay, cuando hay ciertos cambios de temperatura. Y la parte de la selección de los ductos también nos faltaría, que sería pues lo del tercer parcial, y con eso pues básicamente tenemos todo lo necesario para hacer el diseño de una instalación eléctrica residencial. Entonces, en este caso pues nos vamos a basar en el artículo 310, que hace referencia pues a la parte de conductores. En específico el artículo 310.2. Vamos a determinar pues lo que son los ductos eléctricos. Los ductos eléctricos pues son todos aquellos conductores eléctricos u otra canalización de sección transversal redonda. eh, bueno, que no necesariamente pues, debe de ser redonda, puede tener otras diferentes formas, y que son adecuados pues para usos subterráneos encerrados en concreto, pues, o ya sea pues instalaciones aparentes, ¿verdad? Que, o sea, que solamente van dentro pues del encielado, eh, o encerrada pues dentro del encielado. Pues aquí algunos ejemplos de ciertos ductos. Cuando estemos pues ya en la parte de ductos, pues vamos a ir identificando pues cada uno de los tipos y cada una de las características. En la imagen pues se presentan algunos que son rígidos y otros pues que son flexibles. Se les conocen también pues, con nombre de corrugados. La resistividad térmica. La resistividad térmica es la habilidad de la transferencia de calor a través de una sustancia por conducción. Entonces, nota informativa, nos dice pues el NEC que la resistividad térmica es el recíproco de la conductividad térmica y se designa pues como ρ, y que se expresa pues en ciertas unidades. Y aquí pues es un concepto más físico. En la clase pues de física 200 pues se revisa pues que ciertos conductores tienen pues una determinada resistividad térmica y se le aplica pues cierta temperatura o calor, ¿verdad? Entonces los cuerpos como de este tipo, pues presentan una dilatación ya, pues, ya sea de longitud, de área o de volumen. En este caso, pues estamos interesados pues, en la dilatación longitudinal. Entonces, pero hay una propiedad propia del elemento que es la resistividad. Y pues debido pues a esa dilatación que tiene que ver pues, con la temperatura, pues hay que hacer ciertas correcciones en nuestro diseño, tomando en consideración pues la temperatura ambiente a la cual nos encontremos en un determinado lugar. Para la instalación, vamos a tener que identificar qué tipo de instalación es la que vamos a realizar o en qué lugar pues nos encontramos, en qué lugar pues nos encontramos, y vamos a identificar pues primero lugares secos y húmedos. Entonces para lugares secos y húmedos el NEC pues nos establece los siguientes conductores que podemos utilizar, ¿verdad? Eh, Los conductores de cable y cables aislados usados en lugares secos y húmedos deben de ser pues, de los siguientes tipos, perdón: FEP, FEPB, MTW, PFA, RHH, RHW, RHWS2, SA, THHN, THW, THW2, THHW, THWN, THWN2, TW, XHH, XHHW, XHHW2, Z o ZW. Entonces, todos estos tipos de conductores, pues tienen la ventaja, pues, de que, es, eh,
que tienen pues cierta protección que pues me resiste cierta humedad, no quizás pues al grado, eh, eh, bueno, algunos sí, pero tienen el grado de resistir agua, agua tal cual pues es el ejemplo pues de todos los que tienen pues la nomenclatura de W, eso significa que es resistente al agua, tal caso de THW2, THHW, THWN, son XHHW, XHHW2, son conductores pues, que son resistentes al agua, pero bueno, también los podemos colocar pues en ciertos lugares que son secos y a su vez pues que sean húmedos. Usualmente, ¿verdad? En nuestro mercado, ¿verdad? Estos son los conductores que más usamos o es más fácil de acceder a ellos en el mercado, los THHN, THHW, ¿verdad? Los THWN. Para lugares mojados, ¿verdad? Los conductores y cables aislados son los usados, pues, en lugares mojados deben de cumplir, pues, con ciertas condiciones, obviamente ser resistente, pues, al agua. Entre ellas tenemos, pues, que tienen que tener un forro metálico impermeable a la humedad y, pues, que tienen que ser de los siguientes tipos. Los siguientes tipos todos tienen, pues, dentro de sus siglas, pues, la sigla W, la letra W, pues que me indica que es resistente pues, al agua. Por ejemplo, MTW, RHW, RHW2, TW, THW, THW2, THHW, THWN, THWN2, XHHW, XHHW2 y ZW. Y que pues para uso, debe ser listado pues, para uso de lugares mojados. Si notamos, ¿verdad? Para lugares secos, eh, básicamente son los mismos conductores que usamos pues, en lugares mojados, en lugares secos. Pues, no tengo ningún impedimento de usar estos conductores que son resistentes al agua en lugares secos, a excepción pues, de estos. Estos que no tienen la letra W, pues significa que eh, no son resistentes al agua. Entonces, necesariamente solo se pueden usar en lugares secos. Mientras los que son resistentes al agua, pues los puedo usar tanto en lugares secos y obviamente en lugares mojados o húmedos. Lugares que son expuestos a luz solar directa. Los conductores o cables aislados donde están expuestos directamente a los rayos solares deben de cumplir con lo siguiente. Los conductores y cables deben de estar listados o listados y marcados como que son resistentes a la luz solar. Y también que los conductores y cables deben de estar recubiertos con material aislante, tal como una cinta o manguito, que esté listado o enlistado como marcado y resistente pues a la parte pues de luz solar. Entonces debemos de comprar a la hora de las instalaciones pues conductores que sean pues resistentes a la luz solar en el caso pues de que se quiera realizar pues este tipo de instalación. Por lo general pues no lo hacemos así, ¿verdad? Siempre va protegido lo que es el conductor a través de un ducto pues para alargar la vida si nosotros pues usáramos cualquiera de estos conductores y lo colocáramos o lo instaláramos sin ningún ducto, sin ninguna protección y aparte de eso estuviera expuesto a la luz solar, pues el aislante se empezaría pues como a tostar y se cae pues del conductor. Del conductor solo nos quedaría pues el metal expuesto, por lo cual pues debemos de conseguir eh, conductores pues donde su aislante pues resista por lo que es la luz solar. Pero como les menciono, en general no hacemos ese tipo de instalación. Siempre van protegidas a nivel pues de vivienda residencial. Siempre van protegidas a través de un ducto. El blindaje. El blindaje, pues, debemos de permitirnos conductores aislados que sean pues, resistentes pues, al ozono sin blindaje con una tensión máxima de fase de 500 voltios en cables del tipo de MC. También establecimientos industriales donde las condiciones de mantenimiento y supervisión garanticen que solo personas capacitadas tendrán pues acceso a la instalación. Para otros establecimientos, los conductores aislados y eléctricos sólidos que funcionan en más de 2000 voltios en instalaciones permanentes deben de tener aislamiento resistente al ozono y deben estar blindados. Todos estos blindajes pues, metálicos de aislamiento no deben de conectar con un conductor del electrodo puesto a tierra
o una barra pues canalizada de puesta a tierra, o a un conductor de puesta a tierra del equipo o un electrodo de puesta a tierra. Entonces, pues esto es lo que me hace referencia acerca del blindaje. El blindaje, pues es esa capa que cubre, pues, los conductores, en el caso, pues, de conductores de este tipo, tipo MC, donde tengo, pues, múltiples conductores que a su vez, pues, están protegidos por un aislante y luego, pues, está el blindaje. Tenemos un blindaje que puede ser, pues, de diferentes materiales, en ocasiones, pues, son metálicos, pueden ser del tipo plástico, pues con diferentes funciones, en este caso pues resistencias al ozono, en cables de comunicación pues utilizados en las telecomunicaciones, pues el objetivo pues del blindaje es evitar pues la interferencia que me puede afectar por cada uno de los conductores. Blindaje, los principales propósitos del blindaje son confinar por los esfuerzos de la tensión al aislamiento, disipar las corrientes de fuga del elemento, drenar pues las corrientes de cargas capacitivas y transportar corriente de falla a tierra para facilitar la operación de los dispositivos de protección contra falla a tierra en el caso pues, de que existe una falla en el cable eléctrico. Conductores enterrados directamente, ¿verdad? Entonces deben de poseer pues, un blindaje, un forro o armadura metálicos que se puedan conectar al conductor del electrodo de puesta a tierra y a la barra colectora de puesta a tierra o al electrodo pues, de puesta a tierra. Conductores en paralelos, debemos de permitirnos que los conductores de aluminio recubierto de cobre o de cobre de calibre 1,0 AW y mayores, que sean los conductores de cada fase, polaridad del neutro o el conductor puesto a tierra del circuito, estén conectados en paralelo, unidos eléctricamente en ambos extremos cuando pues, se instalen de acuerdo con la norma. Características del conductor y de la instalación. Los conductores en paralelo de cada fase, polaridad del neutro del conductor del circuito puesto a tierra y el conductor de puesto a tierra de equipos o el puente de unión de equipos debe cumplir con las siguientes condiciones. Uno, debe tener la misma longitud. Dos, debe tener el mismo material conductor. Tres, tiene que ser del mismo calibre en el área de kilocírculas mil y tener el mismo tipo de aislamiento y también pues deben determinar de la misma manera. Cables o canalizaciones separadas. En cuanto a las canalizaciones separadas, cuando los conductores se tienden en cables o canalizaciones distintas, los cables o canalizaciones deben de tener la misma cantidad de conductores y las mismas características eléctricas. No debe requerirse que los conductores de una fase, polaridad del neutro, y del conductor puesto a tierra del circuito o conductor puesto a tierra de equipos tengan las mismas características físicas que las otras fases. La polaridad del neutro del conductor puesto a tierra del circuito conductor de puesto a tierra de los equipos. Ampacidad para los conductores con tensión nominal entre los 0 y los 200 voltios. Entonces, para eso, pues vamos a tener que trabajar con ciertos elementos, con las tablas de supervisión de ingeniería, que pues, nos van a permitir determinar la ampacidad de los conductores mediante tablas bajo la supervisión de ingeniería. Pues una de esas tablas, pues, que me proporciona, pues, fue la primera tabla que revisamos, la primera tabla que aparece, pues, en la presentación anterior del cálculo de circuitos ramales, eh, cálculo de los alimentadores, donde se proporciona pues, ciertas características de acuerdo, pues, de acuerdo al diámetro que posee el conductor, pues tiene determinada ampacidad, ¿va? Ampacidad que me resiste pues dicho conductor. Pues igual, pues, similar a esa tabla, debo tener pues tablas que me proporcionen más información acerca del conductor y que pues más adelante pues revisaremos y que serán necesarias pues, para determinar qué tipo de conductor pues es el mejor o el ideal para la instalación. Selección de la ampacidad. Cuando se puede aplicar más de una ampacidad a un circuito de una longitud dada, se debe usar pues la de menor valor. Los límites de temperatura de los conductores. Ningún conductor se debe utilizar de modo que su temperatura de funcionamiento supere la temperatura para la cual fue diseñada. El tipo de conductor aislado al que pertenece. Acá. En ningún caso se debe unir los conductores de modo que
con respecto al tipo del circuito, el método de cableado aplicado o el número de conductores, se supera el límite de la temperatura alguno de los conductores. O sea, aparte pues de lo que ya habíamos manejado anteriormente, ¿verdad? Para el cálculo, en donde pues teníamos en cuenta las consideraciones de carga y a su vez pues la ampacidad. Entonces, en esta ocasión también hay que tomar en consideración lo que es la temperatura de funcionamiento de los conductores. Eso me proporciona pues un límite. Debo de realizar las instalaciones, debo de tomar en consideración cuál es la temperatura ambiente del lugar donde se está realizando la instalación. En base pues a esa temperatura yo puedo determinar si mi conductor va a trabajar correctamente de acuerdo pues a ese límite de temperatura. Capacidad para conductores siempre con tensión nominal entre 0 a 2000 voltios. Los principales determinantes de la temperatura de funcionamiento van a ser o son la temperatura ambiente. La temperatura ambiente que puede variar a lo largo del conductor y con el tiempo. El calor generado interiormente en el conductor por el paso de la corriente, incluidas las corrientes fundamentales y sus armónicos. El valor nominal de disipación del calor generado por el medio ambiente. El aislamiento térmico que cubre o rodea los conductores que afectan el valor nominal de disipación del calor. Los conductores adyacentes, portadores de corriente, los conductores adyacentes pues tienen el doble efecto de elevar la temperatura ambiente e impedir la disipación de calor. Bueno, entonces esos van a ser nuestros cuatro principales determinantes, como habíamos mencionado, pues primero pues la temperatura ambiente, la temperatura del hogar. Segundo, pues calor propio que genera el conductor. Tercero, el valor de disipación del calor en el medio pues, que se encuentra. Hay que tomar en consideración pues también el ducto, el ducto que protege al conductor en el caso pues de que se encuentre dentro de ductos, y a su vez también hay que tomar en consideración los demás conductores. Hay que saber cuántos conductores pues viajan a través de ese ducto, y pues tomar en consideración pues que esos, a medida pues aumenta el número de conductores, mayor pues va a ser la temperatura adyacente que va a proporcionar esos conductores. Entonces, y establecemos pues las tablas que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con las tablas especificadas para capacidad permisible de corriente, que va a ser la tabla 310.15B16 hasta la tabla 310.15B19. Y también las tablas de capacidad 310.15B20 y 310.15B21. En estas tablas se proporcionan pues todas las características que tienen que ver con los conductores y los diferentes tipos, ¿verdad? Que hemos enlistado anteriormente, ¿verdad? Y que pues de acuerdo a las especificaciones de la instalación, nuestro diseño, vamos a ir seleccionando. Debe de permitirse aplicar los factores de ajuste y la corrección de temperatura a la ampacidad para el valor nominal de temperatura del conductor. Si la ampacidad es corregida y ajustada, no excede la ampacidad para el valor nominal de temperatura de la terminación de acuerdo con la disposición. Bueno, eh, aparte pues de hacer la selección de los conductores en base pues a las tablas y en base pues a los cálculos de carga que hayamos determinado, y hay que tomar en cuenta también pues la parte de la corrección con respecto a la temperatura. Va a haber un factor de ajuste en la parte de la ampacidad que tiene que ver con respecto a la temperatura, y pues habrá que tomarla en cuenta pues a la hora de realizar, pues el ajuste y el cálculo de la selección eh, de los conductores. La ampacidad permisible es el resultado de tener en cuenta uno más de los siguientes factores: la compatibilidad en temperatura con los equipos conectados, especialmente en los puntos de conexión; la coordinación con los tipos de protección contra sobrecorriente del circuito del sistema; la conformidad con los equipos, con los requisitos de los listados de productos o certificaciones; y la preservación de los beneficios de seguridad establecidos por las prácticas industriales y procedimientos normalizados. Entonces aquí se proporcionan pues los factores de la ampacidad, donde nosotros vamos, donde la ampacidad es permisible, ¿verdad? De acuerdo pues a ciertos factores. Entre ellos pues la compatibilidad con el equipo, la coordinación con el equipo de protección o el dispositivo de protección, la conformidad pues con que los productos estén certificados,
y la preservación de los beneficios de la seguridad, ¿verdad? De los equipos industriales. Y aquí pues se proporcionaría nuestro factor de corrección, ¿vale? Lo que hace referencia pues durante la mayoría de los slides anteriores, el factor de corrección con respecto a la temperatura ambiente. Y está dado pues las capacidades de las temperaturas ambientes diferentes a las mostradas en las tablas de opacidad se van a corregir de acuerdo a la tabla 310.15 B2, a la tabla 310.15 B2B. O debe permitirse ser calculados por la siguiente ecuación. Entonces vamos a poder hacer la corrección, ya sea por tabla o por la siguiente ecuación. Y primado, o sea, la corriente nueva, va a ser igual a la corriente, la opacidad, la raíz cuadrada del valor nominal de la temperatura del conductor, menos T primado A, que viene siendo pues la nueva temperatura ambiente, dividido entre la temperatura del valor nominal del conductor, menos la temperatura ambiente usada en la tabla. Entonces esa va a ser pues nuestra fórmula para hacer las correcciones de temperatura ambiente. Entonces, y tomando en consideración pues las tablas y las correcciones de temperatura, va a tomar en cuenta pues que esa I' va a ser nuestra corriente corregida, la I es la opacidad mostrada pues en las tablas, la TC va el valor nominal de las temperaturas del conductor, T' A es la nueva temperatura ambiente, tomando en consideraciones pues los factores climáticos del lugar, pues hay que saber o ver la forma de cómo conocer pues esa temperatura ambiente nueva a la que se podría llegar y la temperatura ambiente que usa pues la tabla. O sea, el T' es la temperatura ambiente del lugar. Las tablas están generalizadas o están diseñadas en base pues a una temperatura ambiente general, una temperatura ambiente general y luego pues hacemos la corrección con respecto a la temperatura ambiente, pero del lugar en específico donde estamos realizando pues, la instalación eléctrica. Bueno, eh, por hoy pues esto sería todo. En la próxima clase pues revisaríamos el uso de las tablas, y la corrección, pues la corrección de temperatura de acuerdo pues a diseños en específico. Que pasen feliz día.